De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa nuevo de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos acerca de las small caps, con especial atención a Europa, ¿no? Y para ello tendremos el placer de contar con Asís Maestre de la gestora Bellevue. ¿Qué tal, Asís? Buenos días, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Asís, por estar hoy aquí con nosotros y hablar acerca de este tema tan interesante que se está poniendo cada vez más en el foco de los inversores. Me gustaría empezar, Asís, teniendo en cuenta que desde el año pasado hemos visto una divergencia entre el rendimiento de las empresas de pequeña capitalización y de gran capitalización, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero en el caso concreto de Europa, me gustaría preguntarte, Asís, ¿a qué crees que se ha podido deber y si puede que esto haya propiciado buenas oportunidades de entrada en este tipo de compañías? Sí, pues la verdad que, Juan, como decías también al principio, es una clase de activo de la que empieza a hablar todo el mundo, ¿no? Y como dices, ha habido una divergencia de rentabilidad que podemos decir que ha sido brutal y se ha dado tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque comentaremos concretamente el caso de Europa, ¿no? Y la verdad es que esta divergencia, pues en el largo plazo no suele ser normal. ¿Y por qué decimos esto? Porque las tasas de crecimiento que ofrecen las pequeñas compañías en el largo plazo, pues son superiores que la de las grandes, ¿no? De hecho, si cogemos el periodo desde el año 2021, vemos que constantemente las pequeñas compañías lo están haciendo peor que las grandes o que las grandes, valga la redundancia, lo están haciendo constantemente mejor que las pequeñas, ¿no? Y esto, como decíamos, no tiene sentido en el largo plazo. Sí tiene sentido en determinados momentos, pues a lo mejor de mucha volatilidad, pues donde el dinero al final es miedoso y suele salir antes de las pequeñas compañías, que también tienen una prima de liquidez, etcétera, ¿no? ¿Y a qué se ha podido deber que veamos un periodo de comportamiento de las pequeñas tan largo, peor que las grandes? Pues yo te diría que la verdad que venimos también de unos años muy complicados, ¿no? Obviamente pasamos la pandemia del coronavirus, que no fue hace tanto. Luego hemos tenido la guerra de Ucrania con las consecuencias que eso tuvo de encarecimiento de las materias primas, inflación, y luego eso al final desencadenó unas políticas monetarias más restrictivas por parte de los bancos centrales, elevando los tipos de interés, ¿no? Entonces han sido unos periodos muy complicados o muy complicado para esas pequeñas compañías, ¿no? Entonces, si estamos ante una oportunidad para esta clase de activo, te diría que definitivamente sí, pero el racional no es porque lo han hecho peor los últimos años y ya está, porque ese argumento por sí solo sería un poco absurdo, ¿no? Encontramos ejemplos, pues a lo mejor, donde los países desarrollados llevan 10 años con un comportamiento relativo mejor que los emergentes, ¿no? Entonces, ese tiempo por sí solo no sería un argumento, ¿no? Entonces, aquí sí que me gustaría a mí a lo mejor poner el foco más en los fundamentales o las valoraciones de las pequeñas compañías, ¿no? Empezamos a ver cosas que no son normales, ¿no? Por ejemplo, las pequeñas compañías cotizan 2 desviaciones típicas por debajo de las grandes compañías. Solo vimos algo similar en el año 2008 y después de eso tuvimos uno de los periodos de comportamiento relativo de las pequeñas mejores que las grandes, ¿no? Luego vemos que en términos de PER, pues las pequeñas compañías cotizan más baratas que las grandes. Esto es una anomalía que no se ha dado en los últimos, me atrevería a decir, 15, 20 años, ¿no? Y luego encima nos encontramos también con que las pequeñas compañías han hecho los deberes y en términos generales están menos endeudadas que las grandes, ¿no? Entonces, la conclusión es que sí vemos las pequeñas compañías más atractivas que las grandes. De hecho, me atrevería a decir que estamos ante una de esas oportunidades que se da una vez cada 10, 15 años
y que por eso animamos a los inversores a empezar a tomar posiciones en esta clase de activos, sin duda. Gracias, Asís. Como bien decías, ¿no? Ya se empieza a haber un consenso en el que bueno, las valoraciones de las pequeñas compañías están muy atractivas, ¿no? Por así decirlo. Sí que es verdad que en los últimos tiempos ha habido un conjunto de circunstancias negativas que han penalizado sobremanera a este tipo de compañías, ¿no? Como por ejemplo las subidas de tipos que hemos visto tanto en Estados Unidos como en Europa. Y al hilo de esto, ¿no? Entrando en la segunda pregunta ya, uno de los focos de atención para los inversores este año está siendo la posibilidad de que veamos bajadas de tipos. Hablando sobre todo a nivel europeo, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo, ¿cómo puede repercutir esta posibilidad, que estas bajadas de tipos en las empresas de pequeña capitalización? Sí, pues yo creo que, Juan, como decías, es verdad que entramos en un momento de bajadas de tipos. Es verdad, también puedo decir que el momento y la magnitud de esas bajadas de tipos, hablo tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque fundamentalmente en Europa, pues es algo incierto, pero es verdad que están cada vez más cerca, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a finales del año pasado el mercado descontaba que iba a haber unas bajadas de tipo quizá mucho más agresivas de las que finalmente o probablemente se vayan a dar, ¿no? Pero sí que es verdad que históricamente en momentos de bajadas de tipos de interés las pequeñas compañías lo han hecho mejor que las grandes y eso pues obviamente también puede ser un catalizador para esta clase de activos sin duda, ¿no? Aquí pues obviamente animar a los que nos están escuchando o a todos los inversores a empezar a tomar, como decía antes, posición en esta clase de activo porque es un catalizador que obviamente lo impulsará y porque al final encontrar o entrar en el momento más bajo es imposible o si lo conseguimos es puro azar, con lo cual empezamos a ver que tenemos el viento a nuestro favor, ¿no? Entonces, pues obviamente cuanto antes se den esas bajadas de tipos, el comportamiento de las pequeñas compañías en términos generales debería ser mejor que las grandes también, por supuesto. Gracias, Asís. Sí que es verdad que se han enfriado desde el principio de año hasta ahora las expectativas de bajadas de tipos, pero al final sí que se espera que se van a dar este año y que lógicamente va a ser un contexto favorable a este tipo de compañías de pequeña capitalización. Me gustaría ahora, ¿no?, entrar en lo que es el proceso de selección dentro de vuestra gestora. Si consideráis, o qué consideráis, mejor dicho, fundamental a la hora de elegir algún valor y añadirlo a la cartera. Y sobre todo si crees que es una ventaja que este tipo de compañías tengan un menor seguimiento por parte de los inversores. Sí, pues Juan, por ir un poco por partes, nosotros cuando hablamos de filosofía en el proceso de inversión, Bellevue es una casa de análisis completamente fundamental, bottom-up, sin restricción de benchmark y carteras concentradas en torno a 40, 50 compañías con la vocación de aportar alfa, ese valor añadido dentro de esta clase de activos. Esto así suena muy bonito, pero luego hay que probarlo, ¿no? Entonces, aquí sí que me gustaría decir de antemano que, bueno, que el equipo de renta europea se incorporó a Bellevue en el año 2008 y lanzamos esta estrategia en el año 2011. La verdad que tiene un track record ya muy largo y, por qué no decirlo, francamente bueno. Podemos decir que estamos en el primer cuartil a todos los periodos y eso que hemos pasado periodos muy complicados como los que comentábamos antes, pues el reciente de subida de tipos de interés, obviamente la pandemia, guerra Ucrania, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a Bellevue a la hora de seleccionar compañías pues eso, ¿no? A la hora de buscar negocios de calidad, ¿no? Yo creo que la característica es que nos focalizamos en compañías denominadas familiares, ¿no? Que bueno, ahora veremos qué te puede aportar esto como diferencial en cartera, ¿no? Para conseguir una compañía como familiar se tienen que dar mínimo dos requisitos, ¿no? Y es que mínimo el 20% de los derechos de voto estén en manos de las familias fundadoras y que ejerzan un control significativo sobre la gestión de la misma, ¿no? ¿Y qué diferencia esas compañías familiares de las no familiares o por qué en el largo plazo este tipo de compañías lo suelen hacer mejor que las no familiares, ¿no? En primer lugar, o por poner algunos ejemplos y no extenderme mucho, ¿no? Pero sobre todo el alto grado de responsabilidad
identificación que tienen con la compañía que les lleva a conseguir resultados superiores. No hay una alineación completa de intereses. ¿Y por qué decimos esto? Porque de media el 60% del patrimonio personal o familiar está invertido en la compañía, ¿no? Seguro que todos los que nos estén escuchando siempre han escuchado la reflexión de no pongas todos tus huevos en la misma cesta, ¿no? Pues aquí es todo lo contrario. Aquí queremos ver familias comprometidas de tal forma que si el negocio va mal, están perdiendo su propio patrimonio, el que tanto tiempo les ha costado construir, ¿no? Tienen esa visión en el largo plazo. De hecho, uno de los lemas de nuestra estrategia muchas veces es negocios que piensan en generaciones y no en trimestres, ¿no? Tienen el foco puesto en el largo plazo, ¿no? Por eso nosotros también cuando animamos a los inversores a entrar en este fondo, cuando quieren invertir en pequeñas compañías, qué mejor que hacerlo de la mano de aquellas compañías que tienen la misma vocación, esa de largo plazo, ¿no? Ir de la mano de compañías que están pensando en largo plazo cuando le estamos diciendo a todo el mundo de, oye, invertir, siempre hay que pensar en el largo plazo cuando invertimos en activos financieros, ¿no? Y luego también solemos decir que son compañías que tienen balances mucho más saneados porque son mucho menos proclives a endeudarse, ¿no? Ya sabemos también que las compañías tremendamente endeudadas son las primeras en desaparecer cuando vienen crisis o momentos complicadas, también las que más han sufrido en ese momento de subida de tipos de interés, ¿no? Con lo cual, al final, todo esto, en resumen, es que se traduce en negocios de calidad, ¿no? De hecho, si coges la valoración de las compañías que tenemos en cartera, podemos ver que son compañías mucho menos endeudadas en términos generales que el índice, ¿no? Y eso al final es uno de los motivos por los que se traduce en mayor rentabilidad también a largo plazo. Estamos convencidos que esa es una de las razones, ¿no? Y luego lo que me preguntabas también de si vemos más oportunidad por ser un segmento que a lo mejor le siguen menos analistas, yo creo que sí, ¿no? Es un segmento donde podemos decir que hay más ineficiencias, precisamente el de pequeñas compañías porque le siguen menos analistas y luego obviamente también un valor diferencial es el tiempo que llevamos nosotros gestionando esta clase de activo, que ya es que no te da una sensibilidad mayor a la hora de seleccionar un negocio u otro, ¿no? Y eso sería un poco la reflexión a las preguntas que me has hecho ahora. Gracias, Asís, por resumir, ¿no? Al final se trata de compañías familiares, podemos decir, con una alineación de intereses entre la directiva y los accionistas y también, lógicamente, con poca deuda y balances saneados. Por último, querría hablar acerca de, también un poco al hilo de lo que comentamos antes, acerca de los fundamentales de este tipo de compañías. Si crees que han resistido bien en un contexto de alta inflación y subidas de tipos de interés, y por otro lado, perdón, ¿qué sectores creéis que se van a comportar mejor en este entorno, en este contexto? Bueno, yo creo que obviamente las compañías, muchas, pues han sufrido, lo han pasado mal en un entorno a tipos más altos, pero sí que han sabido hacer los deberes, han sabido tomar las decisiones correctas y ahora, como comentaba al principio, nos encontramos con unas valoraciones tremendamente atractivas, ¿no? Yo creo que muchas de las compañías, si podemos sacar algo de los momentos complicados, es que aquellas compañías a lo mejor más débiles, tremendamente endeudadas o que aportan poco valor, pues son las que acaban desapareciendo y se acaban quedando esas ganadoras, ¿no? En ese aspecto, los fundamentales o las valoraciones de las pequeñas compañías creemos que son francamente buenos y es uno de los motivos que decía al principio por los que habría que empezar a tomar posición en esta clase de activo, ¿no? Y luego, si hablamos de sectores en los que encontramos más valor, como decía antes, nosotros somos una casa de análisis completamente fundamental, no tenemos restricción de benchmark, con lo cual tener exposición a un sector o a otro es puramente accidental, tener exposición a una geografía a otra también es puramente accidental. Si encontramos una compañía que verdaderamente nos gusta, nos da exactamente igual dónde esté cotizando o en qué sector se encuentre. Más que sectores, también nos gusta hablar de
tendencias disruptivas, ¿no? Hace unos años las megatendencias que había las podríamos resumir en fundamentalmente tecnología, salud y no te salgas más de ahí, ¿no? Ahora podemos hablar de digitalización, podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de electrificación, hay muchas más, ¿no? Entonces sí que nos gusta buscar compañías líderes, digamos, en esas tendencias con ventajas competitivas, con negocios sólidos que lo van a transformar, digamos, en un liderazgo en el futuro, ¿no? Que van a ser las líderes, ¿no? Y ahí sí que encontramos muchísimas oportunidades. Me gustaría hablar más de eso que de sectores donde hemos más valor añadido, con lo cual el resumen sería también tener una cartera balanceada en cuanto a estilos de inversión, en cuanto a tendencias o tendencias disruptivas y luego, pues oye, que al final geográfica o sectorialmente sea puramente accidental y fijarnos más en los negocios. Ese sería un poco el mensaje definitivo. Gracias. Así es, como bien decías, ¿no? Hay también empresas dentro del segmento de las pequeñas compañías con vientos de cola que están dentro de esas megatendencias, como decías. Por último, Asís, agradecerte que hayas venido hoy aquí, nos hayas hablado de las pequeñas compañías que, como ya decía al principio, parece que hay un consenso en que las valoraciones son bastante atractivas en el momento actual y deseo verte pronto por aquí. Nada, muchísimas gracias, Juan, por contar con nosotros. Espero animar a todos los que nos escuchen a empezar a tomar posición en esta clase de activo y que obviamente nuestro fondo Bellevue Entrepreneur Small Caps pues sea una de esas alternativas que tengan en el radar y espero volver pronto para tratar el tema que sea. Perfecto, Asís. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Juan. Un abrazo.